Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición de A Boca Jarro y miércoles 24 de mayo. A ver, algunos runrunes, ¿no? Por confirmar, pero es una buena fuente, yo los comparto. Mañana seguramente vendrá la confirmación porque mañana lo ha dicho ya el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, ya lo había adelantado el presidente Pedro Pablo Kuczynski desde Ecuador, donde fue justamente a la asunción de mando de Lenín Moreno como nuevo presidente de Ecuador. ¿A qué me estoy refiriendo? A quien reemplazaría justamente al renunciante Martín Vizcarra en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El run es un conocido porque ya integra el gabinete y además es un conocido también aquí en la casa de Canal N. Me estoy refiriendo al actual ministro de la Producción, Bruno Yufra, que haría justamente un enroque, se los cuento ahorita, ¿con quién? Él iría al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. La información que yo tengo es que justamente se busca ese perfil, no digamos, ejecutor. Teniendo en cuenta que se viene el tema de la reconstrucción, ese ministerio va a tener un papel preponderante y obviamente la necesidad de levantar la inversión en nuestro país justamente a través de grandes obras que siempre, muchas de ellas, son llevadas a cabo por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Bruno Yufra, creo que es Mario, ¿eh? ¿O no? No, ese es Bruno Yufra. Ponme por favor la foto de quién sería el enroque. Sería un cambio radical en lo que fue, digamos, la posición inicial del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Ustedes recordarán cuando dijo que inicialmente iba a intentar mantener a sus congresistas fuera de ministerios. En un momento se habló de Mercedes Arauz, se habló de Juan Cheput, pero ahora el run, repito, es sin confirmar, mañana lo conoceremos, sería Pedro Laechea. Además, recordemos, ya tiene experiencia, es industrial, ha tenido cargos importantes en la Sociedad Nacional de Industria, si no me equivoco, así que producción obviamente no le sería ajeno. El tema es si es que debilitaría justamente su presencia en el Congreso de la República, sacándolo y poniéndolo en el ministerio. Ahí está entonces, vamos a ver si no nos equivocamos y si es que las fuentes que me han dado esta información son confiables. A ti te hablo. Vamos a ver entonces el día de mañana. A ver, rápidamente, ayer, ojo, yo había hecho una crítica respecto a la ministra de Justicia, Marisol Perestello, pero claro, lo que se esperaba en el día de hoy, quizás la agarraron ayer en caliente y claro, no tuvo el tiempo de justamente explicar qué es lo que se está haciendo, porque ayer yo mostré las fotos. Son tres instituciones que trabajan en equipo: el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, sobre todo con el Ministerio de Justicia, pero obviamente juega un papel importante también Cancillería. Marisol Perestello explicó justamente qué es lo que se viene, pero antes yo quiero compartir con ustedes el video del expresidente Alejandro Toledo, porque sí, hay algunas declaraciones que brindó mientras daba esta conferencia. Ojo, ya se aclaró que no era un tema oficial de Naciones Unidas, era un tema vinculado a Surinam, lo han invitado y él está hablando de un tema de globalización. Alejandro Toledo lo que dijo, a ver. Todos son inocentes hasta que se pruebe culpable. Libertad de expresión, derechos humanos, inclusión social. Ha llegado el momento de dejar la pobreza, la desigualdad, porque este mundo lo tenemos que dejar como herencia para nuestros hijos, a un mundo libre. Hay que pensar en el futuro, pero en democracia, con el debido proceso, la regla del juego. Todos son inocentes hasta que se pruebe culpable. Estoy en las Naciones Unidas. Yo le deseo muchísimo suerte al presidente Pedro Pablo Kuczynski. Tengo gratitud porque ha sido mi ministro de Economía. Y al final todavía lo quema el presidente de gratitud. Pero en fin, a ver, el tema de fondo, y esto es lo que quería compartir, porque ponme por favor las declaraciones de Marisol Perestello el día de hoy en conferencia de prensa con el Premier y también con Carmen Macías, jefa de Vida. Esto fue lo que dijo Marisol Perestello respecto a la situación de Alejandro Toledo. Vamos a escucharlo. El Ejecutivo está haciendo lo que le corresponde, pero además impulsando. Está haciendo lo que le corresponde porque oportunamente a solicitud de la autoridad central, y estamos trabajando respetando autonomías de la mano, se han trasladado las notas diplomáticas y la información solicitada. Adicionalmente, estamos haciendo ya la evaluación de los posibles abogados que podrían apoyar en el proceso de trámite ante el juez federal. En el momento en que eso se traslade, esperemos que sea en el corto plazo.
Sí tenemos que señalar que trabajamos de la mano con la autoridad central, porque creemos que ese es un tema que le importa al Perú y que es una señal evidente de no impunidad, que es la manera de combatir la corrupción directa y frontalmente. Correcto, ahí está. Y a ver, yo por qué quería justamente resaltar este tema, porque era una información importante que antes no conocíamos. Ojo que yo tenía la información que hace aproximadamente un mes ya se hablaba en el gabinete de la necesidad de contratar estos abogados. ¿Y por qué? Porque los abogados obviamente se van a encargar del tema una vez que primero llega el Departamento de Estado, que es un poco la Cancillería en Estados Unidos. El Departamento de Estado lo traslada al Departamento de Justicia, lo que vendría a ser el equivalente del Ministerio de Justicia. Ellos le tienen que dar el visto bueno y lo ahí pasa a la Corte Federal, en este caso sería California. Pero Alejandro Toledo ya empezó y sus palabras, las que acabamos de escuchar, muestran cuál es su estrategia. Es sencilla, plantear el tema de la persecución política, que no hay el debido proceso. Ojo, pero miren ustedes la mala leche, porque esto de alguna manera obviamente va a golpear la imagen de nuestro país después de tanto tiempo de recuperar justamente la autonomía de los poderes, ¿no? La autonomía del Poder Judicial. Esa es un poco su estrategia y ahí empieza con estos runrunes. Y lo más curioso, ya sabemos cuál es la estrategia. ¿Por qué? Porque hace algunas semanas salió un artículo de 2 abogados norteamericanos. Uno de ellos es Roger Noriega, que tuvo un papel fundamental en las relaciones exteriores de los Estados Unidos. No recuerdo con qué gobierno exactamente, pero ellos ya empezaron justamente con ese trámite. Entonces, lo que tiene que hacer el Estado peruano es también un tema, de alguna manera, de lobby legítimo, ojo, que es justamente hablar, escribir, por ejemplo, artículos que se puedan publicar en el Washington Post, en el Wall Street Journal, en el New York Times, en la cual el Estado peruano explique que no hay nada, pues, de una persecución política. Y ahí hay un tema fundamental que ha hablado Marisol Perestello, y es justamente lo que está haciendo el Ejecutivo, contratar a estos abogados. Pero está la otra parte también, y ella lo ha dicho bien, el Poder Judicial y el Ministerio Público. Y ahí ha dicho algo Marisol Perestello clarísimo. Por favor, decidan si es que van a acumular los procesos o no. El de lavado de activos y el tema de la coima, de los 20 millones de dólares. Porque para los gringos, para los norteamericanos, que tú tengas 2 procesos separados, que tú tengas 2 pedidos de prisión preventiva, por sentido común dices, acá hay algo raro. Así que también mucho puede hacer el Ministerio Público para que el pedido llegue limpiecito y no haya ningún tipo de dudas, porque eso es lo que quiere jugar un poco Alejandro Toledo. Ahí está la explicación. Vamos rápidamente porque está con nosotros el ministro de Cultura, Salvador del Solar, pero quiero compartir justamente para darle paso a la entrevista lo que dijo Fernando Zavala en esta misma conferencia en la cual estuvo Marisol Perestello. 2 temas puntuales, vamos con ellos, por favor. Que sí consideramos que las recomendaciones de denuncias penales creemos que es un exceso. Cuando uno revisa todo el informe, estamos hablando en todo caso de temas administrativos, no se ha desembolsado ni un sol, no se ha ejecutado ninguna obra y están haciendo la solicitud de las denuncias penales. Hay personas que solo han hecho opiniones netamente administrativas. En las últimas semanas los peruanos hemos sido testigos de cómo se ha pasado de la discrepancia a la calumnia, de la crítica a la falta de respeto. En las últimas semanas la bancada mayoritaria ha promovido la interpelación de 2 ministros. Siempre estaremos dispuestos a explicar nuestros avances y reconocer nuestros errores y a recoger todas las sugerencias posibles, pero no desnaturalicemos las funciones ni perdamos la perspectiva. Una cosa es el control político, otra es el abuso del poder. Una cosa es fiscalizar, otra es obstruir. Ahora, yo sí quiero darle un mensaje claro a las empresas que han integrado consorcios de obras que hoy día son cuestionadas, y es más, algunas de ellas están buscando mejorar su reputación. Yo sí creo que hasta que se esclarezca el tema, las investigaciones, creo que deberían ellos no participar del proceso de... Esto va a aclarar también, porque claro, se le había cuestionado inicialmente por haber dicho finalmente el tema de que la ley pues no les prohíbe, pero que él piensa que estas empresas deberían abstenerse, como que también sería un buen mensaje justamente de esa imagen que quieren cambiar frente a todos los peruanos. Ministro del Solar, muy buenas noches y gracias por estar aquí. Buenas noches, Cristian. A ver, una preguntita, desgraciadamente quiero hacer una pausa, pero quiero dejársela, digamos, no puesta sobre la mesa. Comparte con el Premier que de alguna manera han habido insultos, ha habido, digamos, mala leche de parte del Congreso de la República, de insultar o de alguna manera maltratar al ministro Vizcarra o al exministro Vizcarra.
¿comparte esa posición con el premier Fernando Zavala? Contésteme tras la pausa, por favor. Claro que sí. Bien, seguimos entonces con el ministro Salvador del Solar. Le hice la pregunta, ¿comparte esa posición con el premier Zavala? Yo siento que sí, y tengo la sensación de que la ciudadanía siente lo mismo. El Congreso tiene todo el derecho de interpelar a los ministros, de convocarnos, a que demos explicaciones sobre cosas que no estén claras, en beneficio de la ciudadanía. No hay que olvidar nunca que nosotros somos servidores, somos instrumentos para servir a las peruanas y a los peruanos. ¿Se ha hecho esto con esta interpelación? Nuestro vicepresidente y exministro de Transportes y Comunicaciones respondió serenamente, amablemente, decentemente, más de 80 preguntas. Durante buenos lapsos de sus respuestas no había muchos de los congresistas escuchándolo. A mí me parece que eso es una muestra mínima de respeto. Me invitas, me escuchas. Obviamente hay momentos que te paras del hemiciclo y te vas, momentos, pero que el grueso de parlamentarios no estén con un ministro que además es el vicepresidente, creo que ahí nomás ya deberíamos estar de acuerdo en que esa no es la mejor manera de atender a un ministro y vicepresidente en el Congreso. Ahora, desgraciadamente, ministro, eso no sorprende, porque finalmente las encuestas también lo demuestran, por eso la baja aprobación del Congreso. Y no estoy hablando únicamente de Esfuerzo Popular, esto podría ser extrapolado a casi todo el Congreso de la República y sus 130 representantes. Y es importante que tú digas que no sorprende, porque se ha convertido en una especie de normalidad. Sí. Y hay muchas chicas y chicos creciendo hoy probablemente pensando que eso es lo normal de la actividad política. Y no tiene por qué ser esa normalidad. El Congreso tiene todo el derecho no solo de discrepar con el Ejecutivo, sino de convocarnos y decir, creemos que esto está mal, con argumentos, con un buen sustento y pensando en el beneficio de los peruanos. Tenemos que luchar por reactivar la economía. En este caso específicamente, no solo la cusqueña, la de la región del sur, que se puede realmente impulsar con la cantidad de visitantes que pueden llegar, ya no pasando por Lima, directamente al sur, ya no viniendo de un montón de sitios donde, por ejemplo, Brasil, Uruguay, una cantidad de países de la región que dicen, me voy a ir a Lima para volver hasta el Cusco, de repente mejor un viajecito más cercano. Toda la gente no europea, sino de la región, que podía llegar directamente al Cusco, y de Cusco a través de Choquequirao a Apurímac y a otras zonas. Todo ese es el perjuicio que estamos ahorita causando por no haber tenido una discusión calmada y con perspectiva de un proyecto tan importante como el de Chinchero. A eso quiero llegar ahorita, ¿no? Al tema, digamos, de Chinchero en sí, pero ¿no hubo también un apuro de parte del gobierno en la firma de la adenda? Porque, claro, por ejemplo, ¿no? Yo lo escuchaba aquí, considero que Vizcarra no debe ser expuesto a más maltratos, pero los maltratos del Congreso, quiero creer que no han sido las razones por las cuales ha renunciado Vizcarra. Pero ¿a qué te refieres? ¿Me estás preguntando si hubo apuro en la firma de la adenda? Antes de eso, o sea, ¿ha sido el maltrato del Congreso la causa por la cual Vizcarra ha renunciado? No, el propio vicepresidente ha explicado que cuando el informe de la Contraloría, que fue negativo y del cual discrepamos respetuosamente, vamos a hablar a eso también, que fue negativo, cuando personas en el Congreso han dicho, vamos a esperar a ver qué dice el informe de Contraloría para una eventual censura, y el informe de Contraloría dice, hay que regresar al contrato original, porque en el fondo esa es una de las cosas que claramente dice el informe de Contraloría. El ministro que ha dicho, tenemos que cambiar este contrato porque es lesivo para los intereses del Estado, por lo que ya todo el mundo conoce, y no vamos a entrar en temas técnicos, no tiene límite a los intereses, vamos a modificarlo. Y Contraloría, que había pedido que se cambie eso, vuelve a decir, entonces el ministro dice, ¿saben qué? No continuamos con esto, yo quiero sumar, no restar, y yo he comentado, y creo que en eso también tengo el respaldo del gabinete, nosotros no podemos estar exponiendo a nuestro ministro y vicepresidente a un maltrato como el que ya tuvo cuando se presentó, además se ha presentado varias veces. El maltrato venía justamente por los cuestionamientos, o sea, debemos entender que toda interpelación promovida por el fujimorismo, o no promovida, porque finalmente ellos son 72 congresistas, va a ser una amenaza de maltrato constante. Por supuesto que no, una interpelación no significa en absoluto maltrato, es un instrumento que tú puedes usar democráticamente. Pero digamos, ¿cómo lo usas? Práctica ya van dos. ¿A usted le parece que las dos han sido una muestra de maltrato? Bueno, estamos hablando de la de Jaime Saavedra, me parece que fue claramente no, y además no se trata al final solamente de que puedan maltratar a un estupendo ministro como fue Jaime Saavedra, como es Martín Vizcarra. Están maltratando al pueblo peruano. Jaime Saavedra deja de ser ministro y hoy ocupa la máxima posición en el Banco Mundial para Educación, para el mundo.
Un profesional de ese nivel lo maltratamos y lo dejamos ir. Tenemos una estupenda ministra ahora, por supuesto que sí, pero esa era la manera de tratar a alguien que venía impulsando la educación, incluso desde un gobierno que no era el nuestro. Por supuesto que no. Pero la pregunta es nuevamente, ¿qué hizo el presidente Pedro Pablo Kuczynski para evitar el maltrato del Congreso del señor Jaime Saavedra? ¿Qué hizo el presidente Kuczynski para evitar el maltrato a Martín Vizcarra de parte de la ADENDA? Y yo no estoy en la línea de haber hecho cuestión de Estado, sino más bien, ¿por qué haberte mandado con la firma de la ADENDA tan rápidamente? ¿Por qué no haberle quitado el tema de los panamericanos a Jaime Saavedra? Cosa que curiosamente se hizo al día siguiente de una vez que fue censurado Jaime Saavedra. ¿Hay alguna responsabilidad también de parte del Ejecutivo de exponer a sus ministros de esta manera frente a un maltrato del Congreso? A mí me parece que claramente el Congreso no depende del Ejecutivo y la actitud del Congreso no depende del Presidente de la República, ciertamente. Que podamos haber tenido una estrategia u otra no justifica de ninguna manera que el maltrato se produzca. Una interpelación, como conversábamos, puede suceder sin maltrato y el Congreso puede discrepar absolutamente y puede interpelar y puede censurar. Para eso son mecanismos que existen en la Constitución. La cuestión es cómo lo haces. Y yo creo que el público se da cuenta de cómo se está haciendo. Además, para un gobierno que está trabajando en equipo, que está trabajando fuertemente, que además de sus carteras ha desplazado a sus ministros en la época de las inundaciones y los huaicos en diferentes regiones del norte, que ahora nos está desplazando en diferentes regiones del sur para la prevención de las heladas y friaje. Es decir, estamos trabajando, yo creo que la ciudadanía lo nota y de repente lo que sentimos es que en un momento, como lo dijo el Premier esta tarde, en un clima que se ha ido enrareciendo y poniéndose crispado, entonces de repente comienzan a haber actitudes que nosotros consideramos que no corresponden a la situación que tenemos que enfrentar, ¿no? Se ha politizado la Contraloría y se ha, digamos, vuelto fujimorista, como lo ha planteado Juan Sheputi, como también lo esbozó de alguna manera el presidente del Consejo de Ministros esta tarde. Yo no soy un especialista en cuestiones de control ni económicas, pero estoy de acuerdo y respaldo el comunicado del MEF. Es decir, el MEF dice, técnicamente hablando, esto no tiene sustento, no tiene sustento. Como te digo, yo no soy un especialista y es un tema complejo. ¿Sientes que sí está siendo manipulado por Fuerza Popular o que está respondiendo a un interés político en la Contraloría? Yo no podría decir una cosa así. Ni creo además que sea conveniente decir una cosa así. Creo que tenemos que dejar de tirarle energía a todo aquello que nos hace seguir peleando. O sea, nosotros tenemos una responsabilidad que es sacar este país adelante. Y hay un punto en el que tenemos que decir, seguimos con que tú me insultaste y tú me hiciste esto y me has hecho sentir mal. Hay un momento en que hay que parar y decir, bueno, ¿vamos a seguir para adelante con los tremendos retos que tenemos o vamos a seguir peleándonos y discutiendo y a ver quién tiene razón? Hay un punto en el que hay que decir, mira, independientemente de quién tenga razón, hay que trabajar por este país, con las discrepancias que la democracia supone, por supuesto. Lo que dice el comunicado del MEF es, técnicamente te estás equivocando claramente, o sea, estás diciendo que estamos causando un perjuicio de 40 millones de dólares al Estado, pero no estás comparando el contrato con la ADENDA, estás comparando un modelo de inversión que ni siquiera fue parte del contrato, es decir, técnicamente hablando, eso no está bien. Yo no voy a decir si hay un uso político. Lo que digo es que nuestra gente del MEF, que es muy preparada y muy prolija y muy profesional, dice claramente aquí, técnicamente, no se ha trabajado bien. Ok, pero a ver, porque yo también yo he leído un poco el informe de la Contraloría y, por ejemplo, hay medias verdades, no lo ha sacado el Diario Comercio en una nota no muy didáctica. Por ejemplo, usted plantea, ministro, y también se lo escuché al señor Fernando Zavala, lo que está planteando Contraloría es que todo vuelva al contrato inicial. Esa es una media verdad. Lo que ellos plantean es que la adenda es negativa, por lo tanto se debería regresar al contrato inicial en el cual no había cierre financiero. Es decir, yo no acepto tu 22%, la suma del intercalado más el interés que daba Goldman Sachs y qué sé yo, pero al mismo tiempo no firmo la adenda. Es decir, nos quedamos en stand-by a decir, bueno, ¿cómo vamos? ¿Tú no quieres dar algo menor? Bueno, vamos a un arbitraje para ver si es que finalmente yo puedo recibir el contrato sin ninguna. Eso es lo que plantea la Contraloría. Mientras tanto, los cusqueños, con todo derecho, dicen nosotros vamos a parar y vamos a reclamar. Ministro, disculpa, eso es populismo, ¿verdad? Porque los cusqueños somos 28 millones de peruanos. Yo no estoy diciendo porque los cusqueños, lo que estoy diciendo es mientras tanto los cusqueños con todo derecho dicen, oigan, señores, esto no es del gobierno actual, ni siquiera del gobierno anterior, que fue el que suscribió este contrato. Esto suma décadas y el sur peruano, que necesita, como todo el país, pero el sur peruano en particular, tener más desarrollo, está perdiendo una vez más la oportunidad de que uno de los principales instrumentos de desarrollo, como es ese aeropuerto internacional, llegada directa, vuelva a postergarse. Yo hubiese querido y creído que este gobierno me podía llevar al win-win, es decir, a no dejar de lado esa tan esperada obra, pero que además la pueda hacer con un contrato
un win-win para el Estado, para la sociedad y también para la empresa. Pero parece que la adenda, según muchos especialistas, salvo muchos del Ejecutivo, casi todo el Ejecutivo, concuerda en que no era tan beneficioso el tema de la adenda. El costo de sacar ese proyecto adelante era una adenda que parece no ser positiva, beneficiosa para el Estado. ¿Ese era el análisis que hacía el gabinete? Yo creo que la discrepancia siempre es bienvenida. Okay. Y es posible que no tengamos razón. Okay. Es posible. Pero quiero decir dos cosas. Número uno, en el gabinete tenemos la convicción de que la adenda suponía una mejor situación que la del contrato. ¿Y cuál era el razonamiento? Tenemos que movilizar la economía en general. Pero, ministro, la del contrato ya con la adenda, es decir, con el cierre financiero que quiso cerrar, con la propuesta financiera que quiso cerrar con Turguasi, que sumaba 22%. De ahí que el presidente sacó su tablita de 590 millones que ahorrábamos. Esos 590 millones era una corrida financiera establecida a partir del 22% que trajo con Turguasi sobre la mesa. Nosotros, nuestro ministro y nosotros como gobierno teníamos la posibilidad de decir, este contrato no es nuestro, ya está firmado, vamos adelante con todas sus consecuencias. Sí, ese es un buen... Y entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Saben qué? El Perú nos preocupa. No solo el corto, sino también el largo plazo. Esto debería hacerse mejor. Vamos a hacerlo mejor. Si es que nos pudimos haber equivocado en algún aspecto del contrato, por supuesto, puede ser. Nosotros tenemos la convicción de que no fue así, de que esta adenda era mejor. Y que además de mover la economía comenzábamos a poner en marcha un proyecto largamente esperado como una señal más de que la economía en el Perú, que había perdido impulso, comienza a moverse con este gobierno. Y la segunda cosa que te quería decir es, cuando tú dices yo esperaba que este gobierno me dé un win-win, muchos lo esperamos y lo queremos, pero no olvidemos que en una democracia como la que vivimos, no todo depende del gobierno, es decir, del Ejecutivo. Por eso la democracia es complicada, pero es el mejor de los regímenes de gobierno. Sí, menos malo, como dice, pero complicadísimo. Entonces, nada depende plenamente del gobierno, nada depende plenamente del legislativo, nada depende plenamente del Poder Judicial. Entonces, como es evidente en este caso, la interacción entre gobierno, Congreso, en este caso también Contraloría, ha traído como consecuencia no solamente que este proyecto importante está detenido y postergado, todavía no sabemos hasta cuándo, aunque el gobierno mantiene su compromiso de sacarlo adelante, sino que además el ambiente político en este momento está dando las peores señales que podríamos dar. Ya no el Ejecutivo, el Legislativo, el Perú, ¿qué tipo de señales está dando? Oye, estamos complicados. Ok, pero entonces de alguna manera está reconociendo una responsabilidad compartida del Ejecutivo y del Legislativo respecto de la señal que está dando y de la inmovilidad que estamos teniendo actualmente. Lo que te estoy diciendo, Cristian, es que no tiene tanto sentido insistir en yo tengo razón, tú tienes razón. Correcto. Creo que el llamado responsable de nuestro premier esta tarde es, oigan, miremos para adelante, trabajemos por el Perú y sepamos que con todo lo que podemos discrepar, todos nosotros somos instrumentos para el bienestar de nuestro país, no para el bienestar de nuestra estrategia política o de nuestro ego político o de me golpeaste, ahora te golpeé. Eso pasa en política porque hay momentos de calor. Hay un punto en el que alguien responsable de la altura política de nuestro premier dice, ¿saben qué? Miramos de verdad no, nos ponemos y nos concentramos a trabajar por el beneficio del país. Entonces, seguimos gastando un poco de energía en ver quién tuvo razón. Miremos para adelante, tenemos toda una reconstrucción del norte por delante, es una tarea enorme y además puede ser fundamental, podemos transformar cómo se vive en el norte, podemos hacerlo. Y tenemos además que activar otros proyectos de la economía. Tenemos todo lo que han traído los huaicos, tenemos todos los problemas a consecuencia de esta corrupción regional en toda la región. Y a pesar de eso, estamos enfrentando los desafíos para sacar adelante el país. Además de esos desafíos, ¿nos vamos a meter cabe entre nosotros a cada rato? Ok, pero digamos, se está dando porque, claro, ¿no? Es una crisis, una oportunidad. Por ahí falta un poco de liderazgo también. Hablamos, por ejemplo, del tema de la reconstrucción, pero también está el tema de la corrupción. Entonces, algunos plantean, bueno, una dicotomía, ¿no? Bueno, reconstruir, pero la corrupción. ¿Cómo podemos reconstruir y justamente vencer los vicios que hemos tenido en los últimos años respecto de asociaciones público-privadas, de obras públicas, el tema de las coimas, el tema de las adendas? Por eso yo pienso que fue un mal momento justamente para no haber, ya que hablamos tanto de socializar, a ver el tema de la adenda, haberla puesto por delante en un debate público, no a posteriori tras la firma, sino haberlo hecho antes justamente e ir corrigiendo esos temas de la corrupción. ¿Cuál es un poco? Porque hoy día hay una columna muy interesante de Juan José Garrido en Perú 21 y habla de que no puede perder el liderazgo, digamos ¿cómo se diría? La iniciativa política este gobierno. ¿Cómo recuperarla y además luchar contra la corrupción?
Yo creo que en las dos cosas estamos trabajando. En las dos. Es la verdad. Impulsando, en este caso Chinchero, consiguiendo un profesional de primera para que se encargue de liderar el tema de la reconstrucción. Ok, Pablo de la Flor. Pero en Chinchero, ¿cómo así? ¿Cómo me dice que era un tema también para justamente cambiarle la cara al todo el tema de la corrupción? Una adenda que se firmó un poquito, después la han justamente puesto sobre el debate público. Pero cuando dices un poquito y con prisa, no olvidemos que el ministro Vizcarra ha ido repetidas veces al Congreso. No olvidemos que incluso ante una exhortación de la Comisión Lavallato, que en principio no tenía por qué exhortar al respecto, pero exhortamos a que no se firme la adenda. Y entonces, cuando el presidente dice, esto va, pero como nos están exhortando, vamos a ir a explicar. Entonces, cuando paramos para explicar, no hay liderazgo, no se avanza. Cuando avanzamos, oye, y entonces lo estás haciendo apresuradamente. Tenemos que ponernos de acuerdo. Correcto. Tenemos que tratar de avanzar, ¿no? Vamos a un poco, justamente, combinando el tema de cultura con el tema de Chinchero, ver por qué. Porque justamente había algunas columnas también, Nicolás Achechón, que escribía que esto podría más bien traer un problema para el desarrollo del turismo en Machu Picchu. Volvemos tras la pausa, por favor. Regresamos. Bien, vamos a seguir conversando sobre Chinchero, pero ministro, antes que todo, yo hice al inicio del programa, de alguna manera, un run. ¿Estoy en lo correcto al 100%, 50%? ¿Quién va a reemplazar a...? Yo te puedo confirmar que lo que tú has mencionado es un run. Qué buena. Pero es correcto, ¿nos vamos por ahí o no? Yo creo que los periodistas hacen bien en tratar de buscar la información anticipadamente, y lo que sí puedo confirmar es que en el gabinete estamos muy contentos de las decisiones que se están tomando, que no hemos perdido un milímetro de entusiasmo, y que el llamado del Premier a que retomemos entre todos la calma es la única razón que tienes para que sigamos con la misma fuerza. Estoy seguro que vamos a seguir. No soy yo el encargado de confirmarte, correcto. Ministro, a ver, Nicolás Achechón escribía, ¿no? Machu Picchu ya está lleno, ¿no? El año pasado, el 2016, se vendieron 1.325 entradas a Machu Picchu. Esto ya está lleno, y que justamente esto más bien va a traer un problema. ¿Cómo contradecir justamente lo que teme Achechón? Que finalmente este aeropuerto va a sobrecargar a Cusco, a Machu Picchu, perdón. ¿Cuál es un poco el argumento frente a eso? Mira, hay varias maneras de ver la protección patrimonial, ¿no? El Machu Picchu tiene, por un lado, todo este elemento cultural, ¿no? Es un sitio arqueológico de nivel mundial. Por otro lado, es el máximo atractivo turístico del país. Nosotros tenemos muchas afinidades con el sector turismo. La mayoría del turismo que viene al Perú viene por motivos culturales, en el fondo. Entonces tú puedes decir, oye, Machu Picchu es una joya, que nadie la toque. Entonces vamos a compartir fotos y vamos a sortear 10 entradas al año, para que una persona y no nos vaya a dañar. Bueno, pero él no plantea eso, ¿no? Yo hablo de una sostenibilidad de la explotación turística de Machu Picchu. Hay maneras, como con otros monumentos en el mundo, de dosificar la entrada, de cambiar los horarios, de poner horas límite, y además se está estudiando en conjunto con turismo dar otra mirada a Machu Picchu. Es decir, Machu Picchu va a seguir atrayendo más gente, Cusco va a seguir atrayendo más gente, y Chinchero, consideramos nosotros, debe ir para que más gente llegue al Cusco, y como te decía hace un momento, no solamente al Cusco. Eso no significa ser irresponsables con el cuidado de Machu Picchu y del Cusco. Significa que tenemos que ser inteligentes y tenemos que ser creativos y dar una cantidad de opciones distintas. Entonces Machu Picchu de repente puedes entrar por un límite de horas. Si quieres otra cantidad de horas, pagas un poco más. Se hace en otras partes. Se puede cuidar el sitio, y el Cusco puede ofrecer otro tipo de atractivos para que los turistas puedan compartir sus visitas por aquí, por acá. Eso se va organizando. Y además, ya llegando a Machu Picchu, tenemos todo el crecimiento de Puno, donde nosotros estamos ahora como coordinadores por las heladas. Puno es una opción fantástica para seguir. Choquequirao y Apurímac tiene otras opciones. Es decir, hay modos. No debemos renunciar al progreso todavía mayor del Cusco. Y la razón no es el aeropuerto. Lo que hay que hacer es cómo tratamos y conducimos. Pero es un buen punto. ¿Qué va por delante? ¿No deberíamos comenzar ya a generar, o más bien va a ser el aeropuerto quien justamente va a generar que esos otros atractivos turísticos, digamos, se pongan en valor? Claro, el aeropuerto va a ser... Mira, por ejemplo, lo que está pasando en Cuela con las telecabinas. Sí. Ya las solas telecabinas, el Día de la Madre, hemos tenido más de 1000 visitas a Cuela ese día.
Entonces, solamente facilitar la llegada y además la experiencia de la telecabina en sí misma es extraordinaria, ya te va llevando. Que mucha gente pueda llegar directamente a Cusco va a incrementar el turismo, es cierto, incrementa el reto, hay que ir avanzando, ¿no? Yo no creo que la salida sea vayámonos preparando y luego comenzamos con el aeropuerto, porque ese luego, como conversábamos antes del corte, los cusqueños ya saben bien cuánto dura ese luego. Entonces hay que tener en cuenta lo que se dice, pero hay que avanzar ya. Solamente una duda, ¿hay posibilidad de que Cunturhuasi se quede como desarrollador del proyecto, es decir, que finalmente se vuelva a renegociar la construcción con ellos o ellos están fuera del proyecto? Entiendo que ese es un tema que va a resolver la persona que asuma el ministerio y en ese sentido sí, no me quiero meter. Lo que sé es que legalmente puede haber desde resolución unilateral, acordada, se puede renegociar, pero la decisión que se tome ya va a ser responsabilidad de la nueva persona del ministerio. El caso Alejandro Toledo, mandó un último saludo el expresidente de Toledo al presidente Kuczynski que casi parece una provocación y algunos dicen con cierta razón. Claro, podemos, digamos, creer que, o nos pueden mostrar que el presidente Kuczynski está haciendo todo lo posible por traer a Alejandro Toledo, pero si finalmente no es exitoso, siempre podrá haber una voz legítimamente por ahí de decir, bueno, ustedes recordarán, fue ministro. No es un tema en el cual el presidente Kuczynski, digamos, se juega algo más de que fuese cualquier otra persona, hacer todo lo posible por traer al expresidente Toledo al Perú. Se está haciendo todo lo posible y además es un tema con el que hay que andar con muchísimo cuidado. Y en eso nuestra Cancillería, que está extraordinariamente preparada, fue clara desde el primer momento. Y lo mencionabas tú al comenzar el programa. Mucho cuidado con generar cualquier sensación que pueda dar pie al argumento defensivo de la persecución política. Entonces, no es fácil conseguir una extradición con ningún país en general. Con Estados Unidos en particular, vamos con calma, paso a paso, pegados a la ley, teniendo en cuenta que esto no depende del Ejecutivo del todo y que en lo que concierne a Cancillería se ha actuado de tal forma que el proceso pueda andar sin la objeción de la persecución política y que se definirá en una instancia judicial, primero en Estados Unidos y lo que esperamos luego acá. Pero digamos, por ejemplo, hablamos del tema de los abogados en Estados Unidos, ese era un tema que se había escapado, o sea, se pudo haber hecho un poco más, me imagino que siempre hay que estar atentos sobre el caso, pero coinciden que es un tema espinoso para este gobierno. Yo creo que es un tema que sería espinoso para cualquier gobierno. Es cierto. Estamos hablando de un expresidente. Que es un exministro. Pero no por eso. No por eso. No por eso. Me parece que en absoluto. Nadie puede decir que no se ha actuado con presteza, con cuidado. Incluso se llegó a decir, ¿cómo es posible que se esté pidiendo la recompensa? No se pidió porque fuera Alejandro Toledo, se pidió siguiendo los criterios que Interior ponía para cualquier otra persona que fuera perseguida. Pero tenemos que tener cuidado de no cometer errores que luego puedan permitir que un proceso que tendría que llevarse a cabo no se lleve a cabo por el argumento de la persecución política. Y creo que ese cuidado lo está teniendo el gobierno sin demora. Cuidado no quiere decir demora. ¿Y está satisfecho, digamos, con las medidas que el Ejecutivo va llevando respecto de la lucha contra la corrupción? Se acaba de hablar, por ejemplo, la única que está involucrada es justamente Odebrecht. Hubo un decreto de urgencia que parece más bien un incentivo perverso. Es decir, la que confiesa es la única que no va a poder participar en la reconstrucción. Fernando Zavala ha dicho que de motu propio las empresas que están o que fueron socias no deberían presentarse, pero no dice el Premier que tuvo justamente las facultades legislativas para poder puesto una ley en la cual de alguna manera justamente podía blindarse esa posibilidad. Yo creo que es bien difícil en momentos de tanta adrenalina, de tanta rabia a veces, porque tendemos como al linchamiento como sociedad, ¿no? Ocurre esto, nos sentimos genuinamente estafados, molestos y queremos una justicia que no es la justicia de la ley. Y la justicia de la ley es la que tenemos que respetar y cuidar. Porque no se trata de decir ahora estamos molestos. Lo que ha dicho el Premier, y tiene toda la razón, es nosotros no somos el Poder Judicial. Nosotros no podemos adelantar una sentencia por empresas que puedan estar investigadas. Hay una empresa brasileña que ya ha confesado que ha cometido actos de corrupción. Por más que mucha gente pueda decir 2 más 2 son 4, no me van a venir a decir que no sabían. No, las cosas no son así, las cosas tienen que pasar por el Poder Judicial. El Ejecutivo, por lo tanto, no puede decir, tú no participas. ¿Dónde queda la presunción de inocencia, el debido proceso? ¿Qué es lo que ha hecho el Premier hoy? ¿Saben qué? El reto de la reconstrucción es tan importante, la credibilidad, no solo en el gobierno, en el Estado, es tan importante que les sugerimos que consideren no participar por el bien del Perú, porque no se lo podemos prohibir.
y que podríamos hacerlo, pero realmente sería arbitrario, iría contra la ley. Por más que en este momento sea impopular decirlo, la responsabilidad de alguien como nuestro premier lo lleva a decir lo que corresponde. Pero mi punto, ministro, es que ustedes pueden legislar, por lo tanto no basta decir, bueno, hay que ceñirse a la ley. Ustedes pueden legislar, tienen una bancada pequeña, pero Fuerza Popular justamente se está llenando la boca de que ellos tienen la lucha contra la corrupción. Aprovechen justamente esa frase de ellos y planteen cosas. Ustedes también pueden generar nuevas leyes que al parecer se necesitan. Por ejemplo, algo que yo he criticado, el gobierno lo único que dijo fue, hemos heredado un mal contrato del tema de Chinchero. Hasta ahora no han planteado ni un proyecto de ley para que no se vuelvan a firmar contratos sin una fecha límite para el cierre financiero, en que no haya un rango mayor o menor de intereses justamente para la obra. Pero no es necesario, Cristian, no es necesario. O sea, si eso fuera necesario, Contraloría no habría dicho el 2014 que a ese contrato le faltaba el límite de los intereses. ¿Te das cuenta? Eso ya se sabe que tiene que ser así. Contraloría lo dijo. Por eso, sin necesidad de una legislación. Contraloría lo dijo en el 2014, nadie hizo caso. Ese es el punto, pero es el punto que te estoy diciendo. No hay necesidad de una legislación al respecto. En todo caso, la que ya hay, llevó a Contraloría a decir, hace 3 años, ojo, esto no puede proceder. Y hay que tener cuidado también. No es que nosotros podamos legislar, que podemos o solicitar la delegación o a través de nuestra bancada, de su bancada. Pero hay un orden constitucional. Claro. Tú no puedes agarrar y legislar y decir, aunque no haya debido proceso, las empresas que hayan trabajado en consorcio o hayan sido parte de algún proyecto ahora cuestionado, no pueden contratar. Porque suena lógico, suena que responde al sentir popular, pero no necesariamente respeta la Constitución. Pero espera, pero es que justamente a lo que voy es que hay algún paquete legislativo que no va a ir contra la Constitución que se podría plantear. Por ejemplo, se podría decir, ok, bueno, si es que finalmente ustedes no quieren confesar, ok, pueden participar. Si en el transcurso del tiempo yo detecto que ustedes mintieron o finalmente les doy una oportunidad, o sea, se pueden hacer muchas cosas, ministro. Yo considero que no hay... Y de acuerdo a ley. No estamos acá que reaccionar, finalmente hay que ser reactivo, pero alguna medida hay que tomar. Hay que tener cuidado, Cristian, en solamente gobernar o legislar para dar señales. Es un poco lo que percibo a veces y lo entiendo, pero yo respaldo la posición del Premier en el sentido de decir, miren, ya existe un orden legal. No se trata que ahora reaccionamos y comenzamos a disparar leyes con desesperación para evitar. No, lo que tenemos que corregir son los problemas de fondo que tiene este país. Y los principales problemas de este país tienen que ver con el desarrollo de infraestructura, con la formación de personas que conozcan su identidad cultural. Las brasileras, las socias, mirando para atrás. Ese es un tema moral, ministro. Muy bien, estoy de acuerdo. Que repercute en la dignidad de todos los peruanos. Estoy de acuerdo, pero no solo repercute en la dignidad, viene de los peruanos. No es un problema de obra pública, no es un problema APP, es un problema que somos una sociedad vulnerable a la corrupción. Correcto. Y lo vemos como otras en América Latina. Y ahí es donde hay que trabajar. Desgraciadamente me tengo que ir a otra pausa. Muchas pausas. ¿A quién se está llevando la plata? Pausa y venimos. Pero nos hemos cruzado 2 veces. Bien, amigos, seguimos con el ministro de Cultura, Salvador del Solar. Desgraciadamente el tiempo nos gana, ministro, pero una frase que me pareció muy interesante. Dice, los peruanos no debemos seguir maltratándonos entre nosotros. Y algo que finalmente yo lo he mencionado muchas veces, ¿no? Aquí en el Perú estamos como enganchados, atrapados entre, ¿no? O soy... Yo siempre lo digo, ¿no? O fujitrol o antifujimorista rabiar. Es como que el anti nos domina. Y yo te hago la pregunta que justamente ¿crees que ha surgido un nuevo fujimorismo? ¿Crees, digamos, que para siempre van a ser antidemocráticos, van a ser vinculados a la corrupción? Mucha gente, por ejemplo, en los tuits dice, pero un fujimorista no tiene autoridad moral para hablar de lucha contra la corrupción. ¿Nos ayuda esas posiciones, ministro? Yo creo que no. O sea, todos tenemos derecho a tener nuestras preferencias, y nuestras preferencias implican yo estoy con un partido o con una visión de la política y no comparto otras. Pero yo sí creo que lo que dices es cierto. O sea, si nos quedamos atrapados con etiquetas estáticas, como que nada puede cambiar, pues efectivamente nuestro país se va a quedar estático y nada puede cambiar. Vivimos un momento donde la polarización, por lo que vemos, no se restringe a las elecciones ni a la segunda vuelta, que se pone pues tan difícil, sino que aparentemente continúa. Yo creo que tenemos que hacer algo para cambiar eso. Y hay que partir por hacer el ejercicio de escuchar a los que piensan diferente. Es decir, yo creo mucho en que el que primero da señales de escuchar, luego consigue ser escuchado. Y luego hay que permitirnos un pensamiento un poquito más complejo.
¿no? No porque tú no piensas como yo, entonces todas tus ideas son malas. Correcto. Todas, y todas las tengo que criticar. No, entonces hay que generar entre todos un espacio donde, ¿sabes qué? Yo discrepo contigo en un montón de cosas, pero esta que has dicho, estoy de acuerdo. Trabajemos juntos en esto. Tú haces una señal así, el otro grupo vuelve a hacer una señal así, y creo que todos los peruanos debemos tener claro que en este momento, o sea, ¿cuánto tiempo queremos seguir así? Somos un país con unas oportunidades enormes, y si no somos capaces de por lo menos ponernos de acuerdo en las cosas fundamentales, pues nos vamos a seguir quejando para siempre. Entonces yo creo que hay que dejar de quejarse, hay que dejar de simplemente satanizar al lado contrario, porque ocurre en ambas direcciones. Sí. Hay que dejar de hacerlo y comenzar a construir un espacio que nosotros en el Ministerio de Cultura tenemos la convicción de que es el espacio público, sobre todo el que es impulsado por cultura, donde los peruanos nos reconocemos más allá de nuestras diferencias políticas y podemos crear un ambiente de mayor consenso, ¿no? Salvador Solá, ministro de Cultura, un placer, muchísimas gracias. Muchas gracias. Hacemos una pausa y regresamos. Walter Chacón está con nosotros, no se muevan.